Askurkipan takenitaki. Askurkupan yatichiri. Askurkipan allantañan Aymara Tekawimpi, ¿ya? Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Ahora vamos a cantar la canción de Aguatiñas del 11 al 20, ¿ya? Tunkata patunka. Acá chacat kalteña, ¿no? Tunka mayani, tunka payani, kot kalteña, ¿ya? Takene micrófono kantesip ham, kalyantañani. Maya paya kimsa. Tunka mayani, payani, kimsa ni kusini, tunka Ya, parece un poco de trabalengo, pero básicamente son todos los números, ¿ya? Números, son números nada más, ¿ya? Pues van a practicar esta canción, ¿ya? Pues mañana todos llevan a cantar. La última clase hemos visto lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Y hemos hecho algunas conversaciones, ¿sí? ¿Alguien me dice qué preguntas hemos escrito aquí en la pizarra? ¿Qué preguntas hemos escrito en la pizarra? ¿Me dice? Kunas ustam yatichiri era uno, creo. ¿Ya? ¿Y otro? Humaru. ¿Ya? Humaru kunas ustam. ¿De nuevo ustam? ¿Ya? ¿Qué pregunta más hemos hecho? Eso fue todo, Yatichín. Esas ¿Eso nomás? dos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, la respuesta al primero, kunas ustam, ¿no? La pregunta o la respuesta corta, ¿no? La kau usutu, ¿sí? La segunda, Nayaroj, la kau usutu, ¿no? Básicamente la pregunta y la respuesta es lo mismo. Vamos a remarcar. Entonces, kuna sustam, ¿no? De forma general, ¿qué te duele, no? Laca, ¿no? Ahí está, parte del cuerpo. Entonces, puede ser pecayo, lucana, lo que sea, parte del cuerpo. Siempre la terminación wa porque estamos afirmando, ¿no? Usutu me duele, ¿ya? Ahora aquí, humaru. Huma es tú, ¿no ve? Naya es yo. ¿Ya? Humaroj, ¿no? Este ru es a, significa, ¿ya? A ti que te duele, más o menos, ¿no? Kunas ustam, humaroj, kunas ustam, ¿no? Nayaroj, laka usut, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no? Aquí va a cambiar también la parte del cuerpo humano. Ahora, todo esto es en segunda persona, ¿no? Yo hago una conversación con una segunda persona. Ahora vamos a escribir para una tercera persona, ¿no? ¿Cómo se dice él o ella? Pupa. Entonces, simplemente ponemos, no estoy escribiendo, Upa, Ruj, Kunas, Usu. Juparoj, Kunas, Usu, ¿no? La respuesta, Juparoj, Lakau, Usu.
Pupa, que sería pronombre personal, él o ella, tanto en la pregunta como en la respuesta. Ahora aquí, ¿no? En segunda persona decimos ustam, ¿no ven? En tercera simplemente usu. Ya tanto en la pregunta como en la respuesta. Y obviamente respondemos esto, ¿no? De esta forma. Esto cambiamos, ¿no? Porque no puede ser de boca, ¿no ven? Puede ser cualquier parte del cuerpo. Amuyasiti, ¿está claro? Sí. Ulikit. Listo. Ya, Thank you. a ver, vamos a practicar un poco, ¿ya? Después vamos a hacer conversación completa con todo lo que hemos aprendido. A ver. María Helen Huanca, Askurukipan Kuyaka, Askirukipan yatichiri. Kuyaka Humar Kunas Ustam, Nayaruj. Ay, ¿cómo se dice bien? Yatichiri. Ah, Walikitwa. ya. Tatamaro Kunas Usu, Ah, Mamaraju. Tatamaro, So, Tataraju. Tataruj. Naira. 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 Naira Su. Naira Pau. Naira Pau Usutu. ya. Hemos dicho el Usutu es para segunda persona, en este caso Ay, Usu nomás, ¿ya? ay, 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 Ahora yatichiri. aquí también, ¿no? Yo le he preguntado, esto ustedes ya saben, ¿no? No voy a decir siempre Jupa, ¿no ven? No voy a decir él o ella. Puedo especificar, por ejemplo, ¿no? Tata, Maruj, ¿qué estoy diciendo? Tu papá, Tu papá. ¿Ya? tu Entonces, papá, ¿no? tata, esto es ma, esto es tú, ¿no ven? Sí. ¿Sí? A tu papá estoy especificando, ¿no? Entonces, si yo estoy especificando de esa forma, entonces la respuesta, tata, ja, ruj, ¿no ven? Entonces también se tiene que especificar ahí está tata y este sufijo Haru, ay, a, que significa mi. Ahora, aquí también puedo decir, pues la cao dice, ¿no? La capa. Laca es boca, ¿no ven? La capa. ¿Qué estoy diciendo la capa? Su boca. Su boca. Tu boca, muy bien, ¿sí? Entonces, aparte de especificar o esto voy a cambiar por cualquiera, ¿no? Esto, ¿no? Voy a especificar, ¿sí? Tatajaroj la capa usu, ¿no? O tatajaroj la cao usu. No puedo decir, pero si quiero especificar, utilizo los sufijos posesivos. A ver, seguimos practicando. Siguen entrando. A ver, Virginia Pacheco, Cuyaca Virginia, Ascuruquipan, Askirukipan yatichiri. Cuyaca Kunhamak Tasa, Waliki. Humasti. Nahuaquic para Cualiquis Cuyaca, Jumaros Kunas Ustam Cuyaca, Nayaruja. Kupi naira usutu. Collasita o Cuyaca, Mama Maro Kunas Usu, Mamá Haruja. Peque usu. Waliki Cuyaki, ¿qué sin Kisimpan yatichiri. Waliki Cuyaca Virginia, muy bien. Emilce Flores, Ascuruquipan Cuyaca, Askirukipanay yatichiri. Kamisaki Cuyaca, Walikiw yatichiri. Humasti Jumaros Kunas Ustam Cuyaca. yaruq eqe usutu. Collasita o Cuyaca, Tatamaroj Kunas Usu, Tataharuq laka usu. Collata o Cuyac, Waliki Kisinkama. Kisinkama. Ya, muy bien. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Walikiti.
Waliki. Waliki ya teacher. Muy bien, Waliki. entonces, práctica. Waliki. ¿Ya? Entonces, para hacer preguntas, por ejemplo, con tema de enfermedades, ¿no? Ahora, también hemos dado la respuesta cuando no estamos enfermos, ¿no? Alguien te dice, kunas ustam, ¿no ve? ¿Qué te duele? ¿No ve? Entonces, la respuesta, ¿cuál respuesta hemos dado? ¿Alguien tiene? Kunas. Haniu kunas uskituti. Kunas uskituti. Ya. Haneu kunas uskituti, eso es, no me duele nada, ¿ya? Haneu kunas uskituti. A mí no me duele nada. Ahora esto, puedo especificar, esto es de forma general, igual, ¿no? Es como esto, ¿no? Haneu kunas uskituti, ¿no? Yo puedo decir, Nayaroj, Haneu kunas uskituti. Listo, ¿no? Simplemente lo he aumentado el pronombre personal yo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Nayaro Haneu kunas uskituti. Ahora, en tercera persona, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Tatamaro kunas usu, a tu papá, ¿qué duele, no? O a él, ¿qué le duele, no ve? Tercera persona. Entonces, para tercera persona, Juparoj, Haneu kunas uskiti. ¿Notan la diferencia? Isa. Uskituti, uskiti. ¿Ya? Pero Haneu kunas uskiti. A él o a ella no le duele nada. ¿Vamos a decir? ¿Está claro? Waliki. Kisa ya teacher. Muy bien. Entonces, de esta forma van a responder, ¿no? Si alguien les pregunta de esta forma y no les duele nada, ¿no? Entonces, esto es para negar. ¿Ya? ¿Quedó claro? Isa. Muy bien. Ahora vamos a formular. ¿Ya han copiado? ¿Podemos pausar? O aquí voy a hacer. Vamos a hacer otra forma de preguntas, preguntas directas, ¿ya? Hay un sufijo, este sufijo sirve para hacer preguntas, ¿ya? Para hacer preguntas. Ti. A cualquier palabra, a cualquier, sí, palabra, lo vuelve pregunta, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es Juma? Tú, ¿no ves? Pronombre personal, tú, ¿no ves? Entonces yo lo puedo decir, ¿no? Jumati, ¿qué estoy diciendo ahora? Tú. Tú, pero en pregunta, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo voy a utilizar esto, ¿ya? Ahora, Epe, ¿qué es Epe? Cabeza. Ahora, miren, Epete ustam. ¿Han escuchado? Sí. Cabeza te duele. La cabeza te duele. Entonces, exactamente, Epete ustam, ¿no? Entonces, esto podemos cambiar por cualquier parte del cuerpo, obviamente, ¿no? Epete ustam. Estoy diciendo, te duele la cabeza, ¿no ve? Ahora, esto ya tiene otra forma de respuesta, ¿no ve? Sí o no, ¿no ve? Sí o no. ¿Te duele la cabeza? Yo puedo decir, sí, me duele la cabeza. O puedo decir, no, no me duele la cabeza. Me duele el brazo, ¿no ve? Entonces, a eso invita esta forma de preguntar, ¿no? Yo puedo preguntar con cualquier parte del cuerpo. Yo puedo decir, nairati ustam, kupi nairati ustam, eka nairati ustam, nikotati ustam, ¿no? Este sufijo ti simplemente lo convierte en pregunta. Ahora la respuesta, ¿no? Si me dice, ¿qué te gustan? Digamos que de verdad me duele la cabeza, ¿no? Me duele la cabeza, entonces yo voy a decir sí. Entonces, para decir sí en Aymara, simplemente hisa. Hisa. Eso es sí. Entonces, tengo que confirmar. Hisa, puedo decir hasta ahí, ¿no? Pero mejor si lo digo. Me dice, ¿te duele la cabeza? Sí. ¿No ve?
O puedo decirme, ¿te duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza. ¿No ven? Hisa. Eqeu usutu. ¿No? La misma respuesta, ¿aquí se acuerdan? Ahí está. Lakau usutu. ¿No ven? Eqeu usutu. Hisa. Eqeu usutu. Eso sería la forma afirmativa. La forma negativa. Haniwa. O puedo decir, Haniu kunas uski tuti. ¿No ve? La misma pregunta que hemos aprendido aquí, ¿no? Haniu kunas uski tuti. ¿No ve? Haniwa o Haniu kunas uski tuti. ¿Ya? Entonces yo puedo decir solamente Haniwa o Haniu kunas uski tuti. ¿Ya? Segunda alternativa. Ahora muchas veces, no, me preguntan, ¿te duele la cabeza? ¿No? No, me duele el pie, ¿no ve? Entonces también puedo decir de esa forma. Haniwa, Nayaroj, o sin es Nayaroj, Hinchu, Usutu, ¿ya? Ahí está, ¿no? Laka Usutu, Hinchu Usutu, Nayaroj, Laka Usutu, ¿no? Ahí está, la misma respuesta. Simplemente aquí tiene que tomar en cuenta si están afirmando o negando. Amuya City, ¿alguna pregunta tienen? ¿Está claro? Hisa. Ya, a ver, yantañan. Efraín Yawasi, Hilata Askurukipan, Askirukipan yatichiri. Kamisaki Hilata, Waliki yatichiri. Hilata Humarokunas Ustam, Nayado lakau usutu. Polyasita o Hilata, Tatamarokunas Usu, Tatajaro Haneu kunas uskiti. Walik, como Sumun Hesquech. Hilata Humar Kupi Lukanat, Kupi Ampar Lukanat Ustam, Hisai yatichiri. Polyasita o Hilata. Waliki yatichiri. Muy bien, Efraín. ¿Han entendido? Amoy aptat. Kupi Ampar Lukana, ¿qué he dicho? Dedo izquierdo. Mano izquierda. Kupi Ampar Lukana. ¿Qué es Lukana? Dedo Dedo. 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 Kupi Derecho. derecho. A derecha. Derecho. Ampara mano, ¿no? Mano. Mano. Ya. Hilata Walter Huancas, quiero kipan Hilata. Asquirukipanaya yatichiri. Hilata Walter, kun hamas tasa. Waliki yatichiri humansti. Naya huakik para kualik pones Hilat map itu sutat chawalira sis Hilata. Hilata Walter, humaro Nairat Ustam. Hane kunas uskituti yatichiri. Nayaruj silluhau usutu. Mira, collasita o cosillón. Walik Hilata. Muy bien, Walter. Ahí está, Hilata. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen de esto? ¿Se ha comprendido? Fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, van a aprender, van a practicar, ¿ya? ¿Qué preguntas más podemos hacer? O eso no más podemos hacer con partes del cuerpo. ¿Qué quisiéramos saber? A ver. Yatichiri, ¿es correcto decir dónde te duele así? Ya. Muy bien. Excelente pregunta, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar otro pronombre personal. Ahora sí voy a borrar, ¿ya? Cauca. Cauca es dónde, ¿ya? Cauca, ¿dónde? Entonces, me duele, ¿no? Me duele mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo digo, Caucas ustam. ¿Qué estoy preguntando?
¿Dónde te ¿Dónde duele? ¿Dónde te duele? Exactamente, ¿no? Caucas, aquí me estoy confundiendo. Caucas, ustam. O aquí puedo decir humaro. Caucas, ustam, ¿no? A ti, ¿dónde te duele? ¿No? Ahora aquí, si te dice dónde me duele, dónde te duele, perdón. ¿Qué sería la respuesta en castellano? Nayaru. Nayaru, Nayaru, Akita Usutu. Parafao, Usutu. Nayaru. Ya, entonces aquí puede haber varias respuestas, ¿no? Yo puedo especificar simplemente el lugar, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? Eusutu. Nayara Ampara Usutu. Nayaro, Ampar, ya, vamos a decir Amparao, Man. Amparao, Usut, ¿ya? La primera respuesta. Akita Ahora, Usutu. exacto, Nayaro, ¿cómo decía? A ver, Acá. Akita Usutu. ya, Señalando. aquí está, Usut, ya. Entonces, estas van a ser las dos preguntas o respuestas, ¿no? Entonces, Nayaroj, ¿no? Puedo especificar el lugar, ¿no ve? Ampara, ¿no ve? Cayut, lo que sea, ¿no? O simplemente puedo decir Akita, Uca, Cochaca, ¿no ve? No puedo decir esto es lugar, ¿ya? Especifico el lugar, ¿ya? Akita, ¿no? Entonces, este lugar, ¿no? Diminutivo Nayaru. además, ¿no? Ucachaca, ¿no? Ese lugar, ¿no ve? Atequipaja, ¿no? Detrás de la espalda, ¿no? Ati es espalda, ¿no? ¿Sí? Alaitoque, ¿no? Entonces yo puedo especificar, esto es para especificar el lugar, ¿ya? Entonces tal vez nos falta vocabulario para poder especificar esto, ¿ya? Entonces podemos utilizar por el momento la primera respuesta nada más, ¿ya? Pero si alguien se recuerda, magnífico, ¿no? Entonces esto es para especificar el lugar, ¿ya? Porque aquí me está invitando Cauca, ¿dónde, no ve? ¿Dónde te duele, no ve? Entonces aquí me duele, ¿no ve? Más arribita me duele, ¿no ve? Sí, entonces para eso va esta respuesta, ¿ya? Pero puedo responder también con esta respuesta, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Quizás, ya tiene una consulta. ¿Cauca es igual que el otro que aprendimos también en Cauqui? ¿O hay alguna diferencia? Allá, Cauqui, Cauca, sí es lo mismo, ¿ya? Ok, para eso decir. Licenciado, una consulta. Quizá aquí dice, está sin gaco. Yo, licenciado. Cauca no vendría a ser el precio. Estoy confundida ahorita. Ya, ese es Cauca. Esto es Cauca. Esto es Cauca. Esto es Ya. cuánto. Ya, gracias. ¿Ya? Cauca, Cauca. ¿Notan la pronunciación? Cauca, Cauca. ¿Ya? Muy bien. Walikit, ¿alguna pregunta? ¿Qué preguntas más podemos hacer para el parte del cuerpo humano? ¿Qué más quisiéramos saber? Licenciado, ¿cómo podemos decir me duele todo el cuerpo? ¿Ya? Para decir, por ejemplo, me duele todo el cuerpo, ¿no? Con unas ustam, ¿no? Cuerpo como tal, Naimara van a decir hanchi, ¿ya? Hanchi, ¿no? Entonces, a ver, muchas veces lo aymarizan, ¿no? Cuerpacha usuto, ¿no? Cuerpo, ¿no? Entonces vamos a escribir, ¿ya? Tate, hanch, pachao, usutu. ¿Es correcto decir Alpach Hanchi Usutu? Ah, ya.
Ya, a ver, veremos esto. Taque es todo, ¿ya? Todo. Hanchi es cuerpo, ¿no? Hanchi pachao, ¿no? Todo mi cuerpo me duele, ¿ya? Ahora, ala es todo, ¿ya? Tiene dos significados el ala, ¿no? Ala es pelado o también es todo, ¿no? Ala ajewa, dice, ¿no? Y es todo, ¿no? Ala ajewa, ¿no? Entonces, al pach, ¿no? Ahí está el pach, ¿no? Al pach, hanchpach, hanchiu, ¿no? Usutu, ¿ya? Entonces, de cualquier forma o cualquier de estos es correcto, ¿ya? Takpach o take hanchiu usutu, ¿no? O takpach hanchiu usutu. Alpach hanchiu usutu, ¿ya? Eso para decir que me duele todo el cuerpo, ¿ya? Yatichiri, si decimos Hanch Pacha Usuto, ¿estaría bien? Hanchpacha usutu sí, pero no estás exagerando, ¿sí? Ay, 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 ay. Ya. ¿Ya? Entonces, utilizas el take o ala, ¿no? Ahí estás incluyendo todo, ¿ya? Es como dijera, ¿qué te duele, no? Mi cuerpo, ¿no ve? Pero ¿qué parte te puede decir, no ve? Entonces, si yo digo todo mi cuerpo, ¿me dejo entender? Entonces, más o menos es esto, un take o ala, ¿ya? Mm. Eso es. Gracias, Yatichiri. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Yatichiri, cuando nos duele normalmente el dolor muscular, así después de hacer ejercicio decimos, no sé, en Perú por lo menos decimos macurqui, que por lo que tengo entendido es una palabra quechua. ¿También en Aymara es lo mismo o hay otra palabra? Sí, makurka, Mm, makurka, makur... Sí, makurka. ya, ¿Ya? macurqui. Eso es cuando nos duele, ¿no? Mm, pues Ya, bueno, es Yatichiri, makurka. pues bueno. Ya, Waliki. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Makurka, ¿qué significa Yatichiri? Es ¿Me lo que duele? nos duele cuando hacemos ejercicios, después de mucho tiempo, Ah, caminamos, al día siguiente nos duele, ¿no? Eso es makurka. Makurka, ya. ¿No? ¿Todo claro? Calpach, ¿qué significa Yatichiri? Oh, Todo. Todo. Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Ya. Entonces ahora, Yatichiri, sí. Yatichiri, disculpe, ¿y cómo se puede decir, se me adormeció todo el cuerpo? Ah, ya. Adormecer. ¿Te Sí, refieres a adormecer en sentido de que cuando te sientas, por ejemplo, encima de tu pie, ¿no ves? No puedes levantar un momento. ¿A eso te refieres? ¿O a quedarte sí, paralítico? Yatichiri. A cuando se nos adormece, hay veces el pie o la mano, hay veces, Ah, ya. sí, eso, a eso me refiero. Entonces, adormecer se dice sexiketa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sexiketa es adormecer. Entonces, yo digo, mi pie se ha adormecido, ¿no? Kayuja, kayuja, kayujau, sexiketa. Kayujau, sexiketa. ¿Ven? Estoy diciendo, mi pie está adormecido, ¿no? Licenciado, Upinairaja, Yatichiri, ¿sí? ¿no sería Tucuta? Tucuta también creo que utilizan en algunos lugares. Tucuta, pero es cuando está cansado. Ay, 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 ha ¿Ya? cansado. Pues, por ejemplo, ¿no? Antes en la escuelita castigaban, ¿no? Entonces, no hacías tu Sí. tarea, entonces te ponían tu cuaderno en el brazo, ¿no? Y estabas así castigado, ¿no? Entonces, Ay, cuando ay, ay, bajabas la ay. mano, bien cansado, ¿no? Ya, o al final ya no sentías nada, ¿no? Eso es tucuta, ¿ya? Ay, ya, gracias. Muchas gracias, Yatichiri. ¿Alguna pregunta Disculpe, más? Yatichiri, Sí.
Sí, Yatichiri, disculpe, por la de Perú, siempre anteriormente mis abuelitos decían, Cayuma Kurkitu, decían, ¿no? Cuando se les adormecía, ¿eso estaría correcto? Ah, ya. Posiblemente sí utilicen de esa forma, ¿ya? Aquí en la parte del altiplano de Bolivia, Macurca es lo que te duele al día siguiente después de haber hecho ejercicios, correteado, caminado. Eso es Macurca, ¿ven? Pero puede que signifique también lo mismo, no hay problema. Siempre hay variaciones dialectales. Hemos dicho de que no vamos a decir que está Mm, bien o está mal, ¿no ven? ¿Ya? ujú. Ya, Yatichiri, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Yatichiri, si quiero especificar que está cortado mi dedo, Ya está cortado mi dedo, ¿quieres decir? sí, o Ya. cuando hacemos, ¿no? Nos cortamos y también cuando está morado, o sea, nos moreteamos la piel, Ah, ya. por favor. Walikiu. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos cortando con cuchillo, nos estamos picando y nos cortamos, ¿no? Entonces, Lucana, ¿no? Dedo, ¿no? Yo puedo especificar Taika Lucana, Gilir Lucana, puedo especificar, ¿no? Cuchu, chu, cuchu, pasta. Lucan cuchu, pasta. Lucana, dedo, cuchu, pasta, me he cortado, ¿no? Cuchu, pasta, ¿sí? Lucana, cuchu, pasta, ¿no? Me he cortado el dedo, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso, por ejemplo, cuando me corto grave, ¿no? Cuchu, pasta, ¿no? Ahora puedo decir un poquito me he cortado, ¿no? Entonces, Lucana, kuchtastan. Kuchtastan. Lucana kuchtastan, ¿no? Entonces, en este caso estoy diciendo me he cortado, pero esto es ya de la magnitud. Aquí me he cortado grave y aquí poquito, ¿no? Kuchtastan, ¿no? Entonces me he cortado poquito, ¿no? Lucana kuchtastan. Ya te ¿Ya? diré, ¿Sí? a ver, nana caja, cuchucata, apacata, no, o sea que Sí, está todo cortado. sí. Ya, cuchitasta como con tijeran pe, custaña con nana cuchtain chap, ¿no ves? Ururu lado. Entonces nana caja, cartas chap, Ah, lucan ya. cartas, ay, Ah, ya. cuchillo pe, lucan cartas. Ah, ya. Sí, podría ser cariña, cuchuña. Entonces, cariña. Sería cortar, ¿no? Pero con cuchillo, ¿no? Entonces, Lucan cartasta, ¿no? Lucana caricasta, ¿no? Que sería el exagerado, ¿no? ¿Ya? Caricasta, apacaña guaje, Sí, cata podría ser. gelucara, carecaña. Lo mismo que esto, ¿no? Cuchucata ya está bajado igual, ¿no ve? Ajá. Vamos a decir que, a ver, pestañan. Aquí mismo podría ser con cariña, ¿no? Lucana caricasta, que sería ya bajado, ¿no? Cari. Y aquí, Lucana caricasta. Entonces, ¿qué hemos cambiado? Cuchuña, Con cariño. ¿no? Ahí está, ¿no? Por cariño. Alguien se ha dormido. La raíz. Ya. Dejamos dormir tranquilo, en paz. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, podemos utilizar con cariña o con cuchuña, ¿ya? Entonces, puede haber alguna igual en Oruro, me dice que es con cariña, entonces, puede que sí, ¿no? Entonces, cuidado, se extraña, ¿no? Ustedes hablen con cuchuña y digan cariña.
Está mal, ¿no? No está mal, sino solamente son variaciones dialectales que se manejan de una región a otra. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya Tichiri, respecto a la preguntita donde nos dice todo, ¿no ves? Calpach, ¿Ya? Hanchi, Usutu. ¿Está bien cala o es cala? ¿Cómo es la pronunciación de la Q? Ya Tichiri, ¿cala Ah, no es piedra o es al revés, ya Tichiri? Jala. Calpache, entonces aquí es con apóstrofe, ¿ya? Aumenten eso. Ah, estaba confundida, Tichiri. Ya. Otro decía de los moretones, ¿no? Los moretones, a ver, se les relaciona con el tema de color, ¿no? Chojña. Chojña. Esto es verde, ¿ya? Verde, ¿no? Chojña, verde. Entonces el moretón generalmente es verde, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me voy a inventar una palabra. No me voy a inventar, sino voy a escribir una palabra que siempre utilizo, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo puedo escribir esto? Este es el típico. Naira. Chojn Katayataina. ¿Han escuchado? Ojo verde. Venido. ¿No? ¿No han escuchado? A ver. Por ejemplo, cuando alguien pega a alguien, ¿no ven? Ojo verde, ¿No? dicen. Entonces, le Ah, había chojna. verdeado el ojo. Eso significa esto, ¿ya? Le ha Naira, dejado el ojo verde. ¿sí? Le ha dejado el ojo verde, ¿sí? Entonces, Katayataina. no sé cómo podríamos decir, por ejemplo, "Chonchuastua", ¿no? Me he moreteado. Pero generalmente es con el color, ¿ya? Pero posiblemente exista alguna otra palabra para el tema del morete. No, no estoy seguro en este momento, ¿ya? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe de alguna palabra? Y a Tichiri, Uisuta, nosotros, por aquí ya, uisuta tanaganay. No vas a nair koyun tatainas. Uisuta y no. Ah, ya, Koisuta. ¿Así? Sí, uisuta. Ahí co. Ah, ya, No vas entonces. a guardar nair uisuta tainas. Ya, entonces, Guarmiro Night Koisuta, ¿verdad? Taina también puede ser. Ah, ya, sí, 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 puede ser. Mm, también puede ser ya Tichiri, Naira Huilantata o Huilantayataina, eso. ya, pero Will es rojo, ¿no? Entonces, Sí. ojo rojo más o menos ya es, ¿no? Ujú. Estoy buscando chimajo. No, no hay morete, ¿sí? No hay en el diccionario. Entonces vamos a utilizar el choña o oisuta, ¿ya? Entonces, oisuyastua, ¿no? Chonchuyastua, ¿no? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, me he moreteado, ¿no? Entonces, oisuyastua, ¿ya? Aquí puedo especificar, ¿no? Ampara oisuyasta, oisuyasta. Ampara oisuyasta, ¿no? Entonces, me he moreteado, ¿no? Ampara, que sería mano, ¿no ve? Oisuyasta. Ahora yo puedo decir la otra forma, ¿no? Con chojña, ¿no? Entonces, ampara, chojnchu, ya está. Chojñantitúa. Chojñantitúa, podría ser, pero no es correcto, ¿sí? Chojñantitúa, tiene que haber un tercero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digo, ampar chojnchu ya está, yo me he machucado, ¿no? Entonces, me he verdeado, me he moreteado, ¿ya? Copachata y atichiri. ¿Perdón? Copachata. Copachata. Por ejemplo, yo me golpeo, ¿no? Golpeo con una piedra y se vuelve pequeño moreto, ¿no ve?
Kutokasana kopachkasta. Ah, ya, cotocasto, ya, eso es, pero otra cosa, ¿no? O sea, es me he machucado, ¿no? Entonces, Sí, machucarse es cotacasiña. Cotacasiña. Esto es machucarse, ¿no? Cotacastuares, ¿no? Entonces, me he machucado. O se vuelve en cotacasiña. pequeño morete, entonces copachkata decimos. Ah, ya, Copachkata. ya. Amparo Eso, copachkasta, morete, sí. kotokasana. Sí, también Copachata. Primera vez que escucho, pero interesante, ¿ya? Copachata. Entonces, eso va a ser ese moreto, ¿no? Cuando nos machucamos, por ejemplo, el dedo con la piedra, ¿no? Entonces, seguramente la uña, ¿no? Se vuelve morado, ¿no ve? Entonces, eso seguramente es el copachata. ¿No ve? Sí, ¿cómo? Walik, ¿no? Entonces, este cotacasiña es machucarse, ¿ya? Entonces, siempre en el campo advierte, ¿no? Estás hurgando las piedras, ¿no? Cotakasiraquisma, ¿no? Cotakasiraquisma, ¿no? Entonces, eso es machucarse, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, disculpe, no sé si podría, la frase que le sigue a Chogña, ¿cómo se pronuncia? Naira es un poquito complicado, la que le sigue a Chogña en el lado derecho. ¿Listo? Esa, Yatichiri. Ya. Sí, muy complicado. Cuando es complicado por sílabas, como en primero, como en kinder van a ser, ¿ya? En Aymara. Entonces, a veces, por ejemplo, aquí, ¿no ves? No tiene vocales, ¿no ves? Entonces, lo separan eh, por sílabas, ¿ya? Ahora, cuando no tiene vocal, simplemente lo hacen la pronunciación, ¿no? Entonces, eso igual saben, ¿no ve? Entonces, solamente emiten el sonido de esa letra, ¿no? Entonces, Naira Katasta o Katayataina. ¿No ve? Esto, ¿no ve? Entonces, esto tomen como una sílaba, por ejemplo, ¿no? ¿No ve? Katayataina. ¿Está claro? Yatichiri, ¿y eso qué significaba? Naira Chogña, Ah, le había Catayato. verdeado el ojo. Ay, le habían verdeado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se puede? Esta es la dificultad, ¿no ve? ¿O cuál es la dificultad? El resto es igualito que el castellano, ¿no? Ka, ta, ya, tai, na. Es que licenciado junto es una palabra muy larga y cuesta pronunciarla. ¿Ya? Es como, Aros casi mañana casaki punir aquí ispawa, ¿no ve? Esa es la más larga de la. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, una pregunta, Juan. ¿Qué se diría cuando una persona tiene el cabello rizado rubio? Cabello rubio. Color me estás refiriendo, ¿no ve? Color, ¿no ve? Rubio se dice paco, ¿ya? Paco Nikuta. Paco Nikuta. Eso va a ser rubio, ¿ya? Me suma, Paco Yatichiri. Nikuta. Ahora, algunos no dicen Paco Nikuta, ¿no? Pacochi dicen. Ese es rubiecito, ¿no? Pacochi. Con diminutivo, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? O rubiecita. Ok, también, sí. Profesor y Chumpi, ¿Perdón? Chumpi Ñicutani, Chumpis café. Chumpi Ñicutani, Pues, también va, de ¿no? ojos, o de cabello café, ¿no? Ahora el Paco es rubio, ¿no ve? No es café, ¿no ve? O es café. No, ¿no ve? Hay una cierta diferencia, ¿no ve? Entonces, uno es rubio y otro es café. Yatichiri, ¿cómo se dice rizado? ¿Rizado es ese ondulado? ¿O qué llaman rizado? Sí, ondulado, así como cabello churco.
Ah, ya. A ver, ¿cómo podríamos decir? No, no me acuerdo en este momento cómo se dice. Jorge. Ah, ya. Ya sé cómo se dice. No es chiri, yati chiri. Chiri. Exactamente. Chiri. Esto es, ¿ya? Chiri. Entonces, cabello rizado. Chiri. Ñicuta. Ya está, ¿no? Chiri, ñicota, ¿no? Cabello rizado. Entonces, rizado nada más, chiri, ¿ya? Y este chiri también, por ejemplo, se utiliza como la chaquetilla, ¿no? Que bailan aquí en carnaval, ¿no? ¿Cómo se llama? La chuta, ¿no? Entonces, las mujeres utilizan chiri, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque igual está rizado, ¿no ve? Por eso, chiri, ¿ya? Chiri, yati chiri, ¿no? Sería cabello desordenado, más o menos. Una chiri. Ah, cabello desordenado es otra cosa, ¿ya? Yati chiri, ¿por qué? No he escuchado esa palabra. ¿A qué hace referencia? Crespo es porque yati chiri. Crespo, sí. Ah, ya, a ver, voy a ver. No, no, no conozco esa palabra. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, nadie. Perdón, Yati Chiri, ahora que ya sabemos que es crespo, ¿qué será liso entonces? Cabello liso. Liso. No tengo idea. Entonces, solamente decimos ñicota, ¿no? No, no tengo idea. Entonces, posiblemente sea tema cultural también eso, ¿no? Entonces, lo común es tener cabello liso, ¿no ve? Lo común. O puede ser también cabello recto, Lacio. lacio, recto. Ya, pero no hay, no, o Ah, no, ya, ya no te sé las entiendo. palabras que hay en Aymara, ¿ya? Posiblemente en castellano sí hay muchas palabras, ¿no? En Aymara no creo, ¿ya? Muy bien, cuarto Queñan, ¿ya? Entonces ahí vamos a terminar la parte del cuerpo humano, ¿ya? El siguiente vamos a empezar con alimentos, ¿ya? Ya ¿No hay listo. preguntas, ¿se ve? Oliki, yati chiri. Muy bien, entonces les voy a dejar una tarea. Van a hacer una conversación ahora hasta aquí, ¿ya? Desde saludo hasta aquí, ¿ya? Les voy a pasar un documento Drive, ¿ya? Entonces ahí van a escribir primero su nombre y ahí mismo no me van a subir otro documento, nada. Ahí mismo, es como Word, ¿ya? Entonces ahí mismo van a escribir, ¿ya? Su nombre, luego hacen su conversación, ¿ya? Entonces todos van a ser en el mismo documento, entonces. El que haga primero, ahí, ¿no? El otro continúa, pero no el mismo. O sea, cada quien va a hacer una conversación diferente. ¿Me dejo entender? Yati Chiri, este documento nos va a dejar en Cayem, en la página de Cayem. Les voy a mandar, ¿ya? También voy a subir al WhatsApp o WhatsApp. les voy a mandar, ¿ya? En los grupos, El ¿ya? grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya vamos a ir uniendo los grupos. Varios están saliendo, entonces tenemos como 8 grupos. Vamos a ir uniendo la siguiente semana, ¿ya? Entonces en unos 2, 3 vamos a ir Yati chiri, depurando disculpe. todo esto. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a ver? Disculpe, Yati chiri, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no ingreso, no sé por qué, si Yati chiri no me ¿Está o acepta. no está, no ha ingresado? No he podido ingresar y último he participado así en nomás, no se puede ingresar, Yati chiri, quisiera que me ¿Ya? ¿Tienes mi número? Me escribes un mensajito y agregue. te mando el link, ¿ya? Yati chiri. Ya, Yati chiri. O le puedo decir, si no, ahorita mi número, Yati chiri. Yati chiri. Ya, dícteme. Es el 951. ¿Ya? 671159. 67. 1159. Ya, 951-671159, ¿sí? Y es de Perú, Yati chiri. Ya, en un momento le agrego, ¿ya? O le voy a mandar un link para que usted mismo se agregue. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, Yati Chiri, yo igualmente no puedo enviar, no tengo su número, no me han incluido siempre, pero estoy presente, pero no puedo enviar mis trabajos, así lo tengo.
No, al momento de inscribirse tenían que incluirse, o sea, a nadie le ha mandado nada, ¿no? Mándeme su número. No pude mandar, no estoy incluida mediante el WhatsApp. Su número, 65, ¿ya? 55, 30, 10. En un momento me manda el link para que se una, ¿ya? Entonces yo les voy a mandar un link, van a entrar a ese link y escriben ahí, no tienen que subir documentos, nada, ¿ya? ¿Me dejo entender? Gracias. ¿Ya? Es el documento Drive, ¿ya? Ahí mismo nomás van a escribir. Entonces pueden escribir en Word aparte, ¿no? Entonces, copian y pegan, pero ahí no quiero otro documento. No voy a revisar otro documento si no está ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces. Yatichiri, por favor. Sí. Le daré mi número también, por favor. ¿No está en el grupo igual? No, no estoy. ¿Cuál es su número? 787 ¿Ya? 59 ¿Ya? 190. ¿Ya? Link les voy a mandar en un momento, ¿ya? Gracias. Muy bien. Entonces, esta es la Una tarea. consulta más. Sí, adelante. No le entendí bien. Yo sí estoy en un grupo, pero va a unir todos los grupos. ¿Eso entendí? Ya, pero la siguiente semana, cuando tengamos un poquito de tiempo, ¿ya? Ok. Les voy a decir, entonces, únanse a tal grupo, ¿no? Entonces, ahí se van a unir, ¿ya? Todos los grupos es lo mismo. Alguien creo que está en todos los grupos, ¿no? Entonces, no veo cuál es la necesidad de estar en todos. ¿Ya? Muy bien. En cama, Paxiro y Gisñani, que estén muy bien. Iki sin cama y Sin cama, Iki sin cama. Iki sin cama, Yatichiri.